Gracias, señora presidenta. Señor López, ¿qué se siente siendo ministro del Gobierno con el mayor nivel de corrupción de la historia democrática de España? ¿Qué se siente al formar parte de un equipo del presidente del Gobierno que ha hecho de la mentira su costumbre, que ha socavado todos los pilares de nuestro sistema constitucional y que ha decidido conscientemente levantar un irresponsable muro entre españoles? Mire, señor López, la lista de personas implicadas, de delitos atribuidos y de instituciones afectadas por sus casos de corrupción es tan amplia que necesitaríamos al menos 10 debates monográficos para poder debatirlo absolutamente todo. Fíjese, Ministerio de Transportes, Puertos del Estado, Adif, Correos, Ministerio de Sanidad, Ministerio del Interior, Ministerio de Hacienda, Ministerio de Transición Ecológica, Ministerio de Economía y Transformación Digital, Ministerio de Industria, Gobierno Socialista de Canarias, Gobierno Socialista de Baleares, Fiscalía General del Estado y Presidencia del Gobierno forman parte de esta vergonzosa lista de los tejemanejes a los que ustedes han dedicado en los últimos tiempos. Pero hablemos también de personas. Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez. David Sánchez Pérez Castejón, hermano del presidente del Gobierno. José Luis Ábalos, la mano derecha de Sánchez y número 2 del PSOE. Coldo, el militante socialista ejemplar y custodio, le recuerdo, de los avales de Sánchez. Manuel Jesús Gómez, subsecretario de Transportes. Micho Miranda, director general en Adif. Álvaro Sánchez Manzanares, secretario general de Puertos del Estado. Rubén Villalba, comandante de la Guardia Civil. Juan Bernardo Fuentes Curbelo, alias Tito Berni, diputado socialista. Taisel Fuentes, sobrino de Tito Berni y exdirector de Agricultura de Ángel Víctor Torres. Conrado Domínguez, exdirector del Servicio Canario de Salud. Francina Armengol, presidenta del Congreso. Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial. Teresa Rivera, exministra de Transición Ecológica. Reyes Maroto, exministra de Industria. María Jesús Montero, ministra de Hacienda. Salvador Illa, exministro de Sanidad. Fernando Grande Marlaska, ministro del Interior. Rafael Pérez, secretario de Estado de Seguridad. José Antonio Rodríguez, responsable del Gabinete de Coordinación del Ministerio del Interior. Carlos Moreno, jefe de gabinete de la señora Montero. Juan Ignacio Vidar, ex jefe de gabinete de Reyes Maroto en Industria. Víctor Francos, ex jefe de gabinete de Salvador Illa. Isabel Pardo de Vera, expresidenta de Adif. Francisco Toledo, expresidente de Puertos del Estado. O Juan Manuel Serrano, expresidente de Correos y amigo personal de Pedro Sánchez. Este señor López es un listado, por supuesto no exhaustivo, de los cargos públicos más relevantes de su gobierno o vinculados al Partido Socialista que a día de hoy o están imputados o están involucrados en la trama del PSOE Coldo. Y algunos de ellos, me temo, señorías, que tienen bastantes posibilidades de terminar imputados después de las revelaciones que está haciendo el señor Aldama, después de decidir que va a colaborar con la justicia. Pero permítame, señor López, además, que le recuerde la relación de delitos que se están investigando y atribuyendo a su gobierno o al entorno personal del presidente. Organización criminal, blanqueo de capitales, cohecho, tráfico de influencias, delitos contra la administración pública, delitos contra la hacienda pública, prevaricación, apropiación indebida, corrupción en los negocios. Estos, señor López, no son bulos. Estos no son invenciones del Partido Popular ni de lo que ustedes llaman pseudomedios. Estos son acusaciones que se producen en el marco de las investigaciones que está llevando a cabo la Fiscalía Europea, la Audiencia Nacional, el Juzgado de Instrucción número 7 de Canarias o el Juzgado número 3 de Badajoz. Estas investigaciones, señor López, demuestran que hay una trama sistémica del Gobierno y del Partido Socialista con un nexo corruptor, el señor Aldama, que tocó y llamó a todas las puertas y las consiguió abrir todas, señor López. Las abrió absolutamente todas, desde las mascarillas a los hidrocarburos. Pero fíjese, señor López, no sé si se ha dado cuenta que del listado de personas afectadas faltan un par de nombres. María Cristina Álvarez, directora de programas del gabinete, y el suyo, señor López, que como anterior director de gabinete tiene mucho que decir y tiene mucho que callar. Porque a usted le han nombrado ministro por dos motivos. Para tapar lo que pueda en Red.es y controlar los medios, además de intentar cubrirse las espaldas, porque usted también está concernido por 3 escándalos inadmisibles en una democracia. El caso Begoña Gómez y Barrabés,
el caso Begoña Gómez, la cátedra y su asistente, y el caso del fiscal general del Estado por la violación de los derechos de un ciudadano. Así que hablemos, por ejemplo, del caso Barrabés. Mire, Red.es, que depende ahora de usted, el 30 de julio del año 21, cuando usted ya era director del gabinete, adjudicó 4 contratos a la empresa del señor Barrabés, Innovanext, por valor de 10 millones de euros. Y estos contratos, y no es un bulo, están investigados por la Fiscalía Europea por 2 cosas, fundamentalmente. Porque Begoña Gómez remitió un par de cartitas de recomendación a favor de la empresa Innovanext y porque la manera de valorar las ofertas que dio como resultado una adjudicación más discutible en la que la propia Audiencia Provincial dejó claro que existe, escuche bien, una conducta racionalmente sospechosa. Esto tampoco es un bulo. ¿Saben lo curioso de estas adjudicaciones? Pues que la parte subjetiva de las valoraciones representaba el 40%, la parte objetiva económica el 60%. Pero resulta que primero se valoraba la parte subjetiva con una fórmula de normalización que hacía que el que quedaba primero se le redondeaba el alza a la nota y se le ponía un 10. ¿Saben cuántos puntos sacó la empresa de Barrabés de media? 9,2, que se convirtieron en 10 puntos por la normalización. ¿Saben cuánto pesaba dentro de la parte de valoración subjetiva el plan de difusión? Esto es relevante, un 20%. ¿Saben por cuánto ganó Barrabés esos contratos, a pesar de no ser la oferta más barata? Por una diferencia entre 8 y 30 milésimas. ¿Saben ustedes cuál era el objetivo, y señor López, de la carta de Begoña Gómez? Lo leo literalmente porque es muy revelador. Mostramos nuestra intención de colaborar activamente en la difusión de la convocatoria de nuestro ámbito de actuación. Es decir, señor López, la carta de la señora Gómez no era un mero certificado de cumplimiento, era un compromiso de participación en la ejecución del contrato. Y tienen ustedes, por lo tanto, señor López, toda la razón. Esto no era una carta de recomendación, es verdad, era una declaración de interés, claro, porque lo que había era un interés directo de Begoña Gómez en ser parte del plan de difusión del señor Barrabés. Y por eso quería que le adjudicasen el contrato a la empresa Innovanext. De hecho, fíjese, señor López, las cosas que dice el informe de valoración. Involucra en su visión asociaciones, instituciones y empresas tecnológicas, articulando un proceso de selección de participantes completo y ordenado. Es decir, Begoña Gómez era una de las instituciones involucradas en el programa de captación y difusión del plan del señor Barrabés. Así que, teniendo en cuenta esto, señor López, y usted ya era jefe del gabinete, ¿podría decirnos si usted fue informado de la adjudicación de esos contratos por parte de Red.es, teniendo en cuenta el especial interés que había mostrado la señora Gómez? Mire, como buen director de gabinete, supongo que usted lo sabía todo. Y, por lo tanto, ¿podría decirnos quién escribió esa carta de recomendación o declaración de interés? Tal vez fue Cristina Álvarez, jefa de programas del gabinete. ¿Habló usted con el señor Barrabés por cualquier medio el 1 o el 2 de abril del año 24? ¿Le planteó usted al señor Barrabés que sacase a Begoña de la ecuación para protegerla del escándalo? Por cierto, ¿cuándo recibió usted el encargo del presidente del Gobierno de hablar con el señor Barrabés para proteger a Begoña Gómez, teniendo en cuenta que cuando usted habló con el señor Barrabés todavía no se habían publicado las cartas de recomendación? ¿Es que eso significa que ustedes ya sabían, antes de que se publicaran, que el escándalo iba a salir y que existían esas cartas? Explíquelo, señor ministro. Pero mire, pasemos a María Cristina Álvarez. Todos damos por cierto que, evidentemente, usted, como jefe de gabinete, no hacía nada sin el conocimiento del uno. Y, por supuesto, en el gabinete nadie hacía nada sin su autorización y sin conocimiento. Así que lo que todos queremos saber es si usted conocía que la directora de programas asistía a Begoña Gómez en sus actividades privadas. ¿Cuál es el estatus jurídico y personal de Begoña Gómez dentro del Gobierno de España o de la oficina del presidente del Gobierno para que una directora de programas haga gestiones para las actividades empresariales y particulares de la mujer del presidente del Gobierno? ¿Lo autorizó usted? ¿Cuáles son las funciones de la dirección de programas del gabinete? Y dentro de esa labor que tiene la dirección de programas se incluye mandar emails, realizar gestiones con entidades privadas y con organismos públicos para que financien la cátedra de Begoña Gómez y patrocinen sus actos. ¿Es usted consciente, señor López, de que ese uso de recursos públicos por la esposa del presidente para fines exclusivamente privados, además de ser algo completamente indefendible desde el punto de vista ético y estético, podría suponer también un delito de malversación? ¿Es usted consciente de que ese escenario penal existe y que le puede afectar a la señora Álvarez y que le puede afectar a usted? ¿Es usted consciente? Y, por último, hablemos de las violaciones de derechos de la Fiscalía General del Estado. Señor López, hoy todo el mundo sabe
que la Fiscalía General del Estado ha cometido un delito. Desde la Fiscalía General del Estado se revelaron datos especialmente protegidos y atentaron contra los derechos de un ciudadano particular, simplemente con la intención de atacar a una rival política, algo absolutamente deleznable en una democracia. Pero fíjese, todos pensábamos que la filtración de la Fiscalía habría ido vía medios de comunicación, pero gracias al acta notarial del señor Lobato hemos podido saber que la filtración se produjo vía Moncloa. Y ya sabemos también que antes de que lo publicara El Plural, Pilar Sánchez Acera, su jefa de gabinete, señor López, le remitió a Lobato el email con los datos confidenciales para que lo usase en el Pleno de la Asamblea. De hecho, la publicación por El Plural del email fue una maniobra orquestada desde Moncloa, no sé si por usted, para cubrirle las espaldas a Juan Lobato. Así que, señor López, lo único que queda por saber es la cadena de transmisión de las órdenes y del email. Y permítame que le cuente cómo creo yo que fueron las cosas. Mire, salta el escándalo de Begoña Gómez y entonces Pedro Sánchez, para distraer la atención, da orden de buscar cualquier cosa nueva contra el Partido Popular y si es contra Isabel Díaz Ayuso, pues muchísimo mejor. Alguien casualmente identifica un expediente tributario con la pareja de Ayuso y se lo comunican al presidente del Gobierno. Y en ese momento da una nueva orden: poner en marcha el ventilador. Claro, cuando desde la Comunidad de Madrid les dan una respuesta, Sánchez una nueva orden a usted, a Bolaños y a la Fiscalía para que se gane el relato, que es a lo que a ustedes se les da muy bien. Y claro, el fiscal general del Estado recaba todo el expediente y se lo remite el email a Moncloa. Y ahora lo que queda saber, y es lo que usted tiene que responder, a quién o a quiénes le remitieron desde la Fiscalía General del Estado el email. ¿Solo a usted o a usted y también al señor Bolaños? ¿Y quién se lo rebotó a la señora Pilar Sánchez Acera para que lo utilizase el señor Lobato? ¿Usted o el señor Bolaños? O tal vez fue una tercera persona con mucha confianza en el Ministerio de Presidencia y que tiene mucha relación con Pilar Sánchez Acera porque ha sido aliado en muchas batallitas del PSM, como el señor Simancas. ¿Cuál de los tres tiene más miedo y está más preocupado, señor López? ¿Va usted a responder a todas esas preguntas o va a callar el delito que se ha cometido? O tal vez no es una cuestión de encubrimiento, a lo mejor es una cuestión de autoprotección. Mire, señor López, usted no fue capaz de sacar a Begoña Gómez de la ecuación y además ha metido a Pilar Sánchez Acera en otra. Yo no sé si eso es un ejemplo de lo que ustedes llaman matemáticas con perspectiva de género. Pero en cualquier caso, termino. Usted, en el año 2018, en la Embajada de Francia, con bastantes testigos, dijo sobre Sánchez: este tío nos va a llevar al desastre. Pues parece, señor ministro, que en eso al menos usted y yo estamos de acuerdo. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Muñoz. A continuación tiene la palabra en nombre del Gobierno el señor ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, cuando quiera. Gracias, señora presidenta. Señorías, de verdad, aunque los miembros del Partido Popular no lo crean, la verdad importa, créanme. La verdad importa y mucho, créame. Empezando por el final, reproduce usted un bulo difundido por la señora Rosa Díez en un libro, para citar la fuente, que es absolutamente falso. Y como todo eso, todo lo demás. Pero en esta interpelación, que desde luego debería acabar en 30 segundos, porque es una interpelación urgente al ministro, sobre los escándalos que rodean su gestión, oiga, ninguno. Aquí debería acabar la interpelación. Pero, sin embargo, el Partido Popular, en esa estrategia de intentar destruir al rival, con bulos, con fangos, con mentiras, reproduce una y otra vez y no se cansan por más que... Y confunden la tribuna del Parlamento con la Inquisición, señor Muñoz. Y esto es el Parlamento, no es la Inquisición. Por tanto, usted no va a subir aquí a lanzar infundios y acusaciones falsas, no ya contra mí, contra una larga lista de personas a las que ha nombrado que tienen una trayectoria intachable, sobre las que no pesa ninguna condena. Algunas de ellas, citadas como investigadas, sí, como investigadas. La pregunta es, ¿cuántos imputados hay en el Partido Popular? ¿A cuántos van a echar del Partido Popular que siguen en sus cargos públicos? Señor Muñoz,
A mí, por favor, no me dé usted lecciones. He visto que tiene usted una larga trayectoria política, que viene usted trabajando a lo largo de muchos años en la Comunidad de Madrid con personas insignes, como el señor Granados, como la señora Cifuentes, como el señor González, ahora con la señora Ayuso. Todos hemos visto cómo han acabado siempre, con escándalos de corrupción en la Comunidad de Madrid. A mí, no me hable usted de escándalos, porque ha hecho usted una masterclass en el PP de Madrid durante todos estos años. Tengo entendido que, además de haber trabajado con todos ellos, fue usted el encargado de paralizar una comisión de investigación en la Asamblea de Madrid por la Gürtel. Usted, sí, usted intervino en eso, sí, la Gürtel y la Lezo y la Púnica, ¿sabe? Todas esas que ha tenido el Partido Popular, a que las sabe, a que las conoce, a que estaba dentro, a que lo conoce muy bien. Por lo tanto, hombre, si quiere de escándalos, ahí le reconozco la autoridad. Usted es una verdadera autoridad en la larga lista de escándalos que ha tenido el PP de Madrid a lo largo de los últimos 30 años. Larguísima lista de escándalos que ha tenido el PP de Madrid. Yo tengo la costumbre de respetar al Parlamento y, por lo tanto, responder a lo que me dicen, tomar nota de lo que se me dice y responder. Y yo le contesto sin ningún problema, insisto. No sobre tonterías, sobre bulos, no para perder el tiempo. Desde luego que el tiempo es valioso. Pero sí sobre cosas que se dicen que son absolutamente falsas y que no hay ningún problema en desmontar. Por cierto, espero que cuando todo esto, cuando todas estas operaciones que han montado, recuérdenlo bien para su vergüenza en el futuro, que ha montado Manos Limpias y de las que ustedes han ido detrás, recuérdenlo bien para el futuro, vengan ustedes a pedir perdón a este Parlamento cuando se sentencien todos los asuntos. Mire, me habla usted de la filtración en relación con el escándalo de la pareja de la señora Ayuso. Le voy a decir lo siguiente. Me parece impresentable que cuando morían 700 personas al día en España puedas contratar con tu hermano y recibir 286.000 euros de dinero público. Cierro la cita. Pablo Casado. Le costó el puesto en el Partido Popular. Esta es, señoría, frente a los bulos hechos. Señor Tellado, qué mal lo está pasando desde que he llegado yo al Parlamento, de verdad. Lo está pasando mal, ¿eh? Le queda mucho todavía, ¿eh? Hechos frente a los bulos. Hechos frente a bulos. Ánimo, ánimo. 8 puntos más que la señora Ayuso cuando fue presidenta, con un 22%. Hechos frente a bulos. Vamos a los hechos. Resulta que, parece ser, y esto es lo que denunció el señor Casado, se había adjudicado un contrato de 1,5 millones de euros para comprar mascarillas a una empresa que pagó por ello al hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid 283.000 euros. Esto fue lo que denunció el señor Casado. Ojo, le costó el puesto, ¿eh? El Partido Popular es implacable persiguiendo al que denuncia la corrupción. Implacable. Resulta que parece ser que se multiplicaron por 4 los pagos a la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid por parte del grupo privado sanitario Quirón Salud, uno de los mayores receptores de fondos por parte del Servicio Madrileño de Salud. Datos. Resulta que parece ser que se han cobrado 2 millones de euros por la compraventa de material sanitario durante los peores meses de la pandemia, siendo la pareja de la presidenta de la comunidad de una comunidad precisamente donde más fallecidos hubo. Resulta que del dinero cobrado por la compraventa del material sanitario se defraudaron, voy a decir presuntamente, porque ya salimos a querellas, no sé cómo va a pagar todas las querellas el novio de la señora Ayuso, porque lleva querellas, que levante la mano que no haya sido querellado en España. Periodistas, políticos, que levante la mano. Pero presuntamente, es verdad que ese delito presunto lo reconoce el propio delincuente, que es el que va a intentar pactar con la Fiscalía. Estos son los hechos, estos son los datos, esta es la realidad de las cosas. Luego se trata de dar la vuelta a las cosas. Resulta que, en efecto, ese presunto delito de Hacienda trata de pactar con la Fiscalía y filtra una mentira a un medio de comunicación, miente a la opinión pública, no solo madrileña, española, le miente, diciendo que le había ofrecido un pacto a la Fiscalía cuando era al revés. Esta es la verdad de las cosas, la verdad. Con la verdad se llega muy lejos, créanme. Resulta que cuando conocemos todos los españoles que es al revés, cuando hay medios de comunicación que cuentan la verdad, cuando cuentan la verdad, reciben amenazas del jefe de gabinete, la señora Ayuso, diciendo vais a tener que cerrar
Es que, de verdad, créanme, manda bemoles que encima los pájaros se tiran las escopetas, encima vienen a traer esta cosa aquí para que volvamos a hablar de ella. Resulta que se dice, en efecto, os vamos a triturar, vais a tener que cerrar. Ejemplo de democracia, de respeto a los medios de comunicación, de separación de los poderes. Esto es lo que ha pasado, estos son los hechos. Y resulta que ahora parece ser que la presidenta de la Comunidad de Madrid vive en un ático millonario que nadie explica, que nadie puede justificar y que nadie puede declarar. Estos son los hechos. ¿Qué hace el Partido Popular a continuación? Pues perseguir al que denuncia, perseguir al que cuenta la verdad, amenazar, intentar asustar. Esta es la realidad de las cosas. Resulta que esta mañana me preguntaba un diputado del Partido Popular que había trabajado en la Moncloa. Había trabajado en la Moncloa de ayudante de la mujer del señor Rajoy, como siempre, como ha habido en todas las presidencias en la Moncloa. Resulta que él era personal shopper, era asistente personal, medios de comunicación, no yo, medios de comunicación le llaman así, dicen que él básicamente su función, lo dicen los medios, no soy yo, básicamente le ayudaba, entiendo, a hacer compras, no sé qué más, no lo sé qué más, pero eso es estupendo, porque es un presidente del PP y por tanto es normal que haya. Ahora bien, si es un presidente del PSOE el que tiene un asistente en la Moncloa que ayuda a la mujer del presidente del gobierno, eso es un escándalo. Eso es hipocresía. Esa es la doble vara de medir de la derecha, la doble vara de medir, que a mí no me engañan. Pero si llevamos, que son muchos años ya, que conozco la ley del embudo de la derecha, la conozco perfectamente, que son muchos años ya. Esta es la verdad de las cosas. Miren, señorías, yo lamento que el Parlamento tenga que dedicarse a cosas como esta cuando no tienen ninguna base, pero voy a aprovechar esta oportunidad. Llevo 97 días como ministro del Gobierno de España, es un honor serlo, y estos 97 días no he parado de trabajar para atraer inversiones a España, como ha sido la de AIME, que acabará una planta en Málaga, para conseguir que la Comisión Europea dijera ayer que España tendrá una de las 7 factorías de inteligencia artificial con 200 millones de euros, para transferir desde mi ministerio al Ministerio de Hacienda 40 millones de euros para que Neurotech se instale en Madrid con un convenio con la Comunidad de Madrid y con la Universidad Autónoma de Madrid, para mandar 1.500 millones adicionales para el hub audiovisual, 13 millones de euros para la Federación Española de Municipios y Provincias, que por cierto preside el PP, 80 millones para la creación de espacios de datos, 300 millones para un plan de impulso de espacios de datos, 350 para un nuevo kit digital, que por cierto ha llegado a más de 500.000 de pymes y autónomos de este país. Los fondos no llegan. Lanzar un plan de medidas para combatir las estafas telefónicas y vía SMS, aprobar la creación del Foro Nacional de Empresas Emergentes, lanzar el Centro de Servicios de Operaciones 5G en materia de ciberseguridad, lanzar el proceso para designar al operador responsable para prestar el servicio universal telefónico, asistir al Consejo de Ministros de Telecomunicaciones de la Unión Europea y defender allí que haya una regulación para proteger a nuestros menores en las redes, de lo cual estoy muy orgulloso, que España esté a la vanguardia. Reunirme con las principales asociaciones del ámbito de la digitalización en las telecomunicaciones, Adigital, Digitales, Ametic, COIT. Reunirme con los sindicatos, que fue lo primero que hice el primer día, para que quedara claro. Reunirme con los sindicatos, lo primero, para hablar con ellos de función pública. Reunirme con las principales operadoras de telecomunicaciones. Firmar un pacto con las operadoras de telecomunicaciones para que, por los efectos de la DANA, todos recuperaran cuanto antes las telecomunicaciones y tuvieran servicio de móvil, de fijo, que fue devastado, como todos ustedes saben, con la DANA. Reforzar con 100 empleados públicos las delegaciones del Gobierno para que ayuden a los valencianos a tramitar sus ayudas. Reunirme, como dije, con las 3 centrales sindicales y asumir la presidencia de la Alianza para Gobierno Abierto. Preparar la cumbre mundial que tendrá lugar en Vitoria el año que viene, firmar un protocolo de actuación entre el INAP y el Consejo de Estado para mejorar la calidad normativa, aprobar el estatuto de la nueva Agencia Estatal de Administración Digital, iniciar los trámites para mejorar el acceso al empleo público de las personas con discapacidad, por lo cual recibimos el otro día un premio del CERMI de la ONCE, preparar un marco normativo para asegurar la plena integración de las personas con discapacidad en el empleo público y muchas cosas más, señorías. Todo esto en 97 días. Es un orgullo. Es un orgullo poder formar parte del Gobierno de España y poder hacer todas estas cosas. Y todo esto no forma parte de la conversación pública, porque ustedes han decidido lo contrario, porque ustedes han decidido ocultar que España crece 4 veces más que la media de la Unión Europea, porque ustedes han decidido ocultar que España está batiendo récords de empleo y hay más de 10 millones de mujeres con un empleo,
Porque ustedes no quieren hablar de que en España hoy suben las pensiones conforme al IPC mientras se rellena la hucha de las pensiones. Porque ustedes quieren esconder, porque ustedes quieren esconder que hoy España bate récord en becas, en investigación, en ciencia. Esa es la España real. Eso es lo que pasa hoy en España. Eso es lo que hace este gobierno. Y ni todo el ruido ni todo el fango del mundo lo van a tapar. Ustedes sigan a lo suyo, a enfangar. Nosotros vamos a seguir a lo mismo, que es a gobernar bien. Muchas gracias. Muchas gracias, señor ministro. Tiene ahora la palabra el señor Muñoz Abrines por un tiempo de 5 minutos, cuando quiera. Gracias, señora presidenta. Señor López, ha presumido usted de su gestión en el Ministerio. ¿Por qué no nos cuenta por qué, por ejemplo, en la gestión de los PERTES chip de 12.200 millones de euros solamente han ejecutado 180? El 1,5%. ¿Está usted orgulloso de eso? ¿Está usted orgulloso, por ejemplo, de que, tal y como pone de relieve el prestigioso índice de Georgetown, España ha pasado de ser el 5º país más seguro y de mejor calidad de vida para las mujeres a ser el 27? ¡Viva el feminismo progresista! Les recuerdo, además, que de acuerdo a los índices de calidad democrática más relevantes, como The Economist, VDEN, Freedom House, The Economist, ahora que les gusta a ustedes mucho, hemos perdido posiciones en calidad democrática. Y les recuerdo, ya que habla usted de prosperidad, que hoy los españoles somos mucho más pobres que hace 6 años. En el año 2017, la renta media española representaba el 93% de la renta europea. Hoy somos el 88%, es decir, desde que ustedes gobiernan hemos perdido 5 puntos. Así que no presuma tanto, señor López, porque hay motivos para que agachen un poquito más la cabeza. Pero veo que ahora que ya el secretario general del PSM ha decidido intervenir en esta Cámara como posible candidato a la Comunidad de Madrid, más que como ministro, difamando, por supuesto, difamando a Isabel Díaz Ayuso. Algo, por cierto, muy común en ustedes, que se olvida de dónde cobran, como hizo Teresa Rivera, en cuanto se ponen otro objetivo por delante. Pero mire, haga usted un mayor esfuerzo en sus argumentos, porque demuestra que desconoce completamente la historia y la realidad de la región madrileña, y de mi trayectoria ni le digo. Pero fíjese, usted, ya que ha acusado falazmente de corrupción a la Comunidad de Madrid, permítame recordarle que a quienes están investigando, y esto no es un bulo, por organización criminal, blanqueo de capitales, cohecho, tráfico de influencias, delitos contra la administración pública, prevaricación, apropiación indebida y corrupción en los negocios, es a ustedes. A quienes están investigando por el tema de email no es a la Comunidad de Madrid ni a Miguel Ángel Rodríguez, es al fiscal general del Estado, un fiscal declarado no idóneo por el Consejo General del Poder Judicial y condenado por desviación de poder. Quienes tienen a ministros y organismos llenos de fango son ustedes. Quienes tienen decenas de cargos imputados o en lista de espera son ustedes. Así que, ya que habla usted de la corrupción de Isabel Díaz Ayuso, dígame un solo caso y en qué juzgado se está investigando una causa penal por corrupción contra el gobierno de Isabel Díaz Ayuso. No la hay. Lo que usted dice sí que son bulos y trolas. Pero mire, ya que a usted le gusta tanto meterse en los temas personales de la gente, el otro día le dijo al senador Serrano algo de whiskies, que si se tomaba whiskies o no sé qué. Pues mira, a lo mejor a usted le gusta poner el acento en blanco. Mire, usted, tras 6 años en el gabinete y en el gobierno, se ha convertido en un alumno aventajado del manual de propaganda totalitaria contra el adversario, trasladando sus actos, sus responsabilidades y su corrupción a los demás. Pero no se equivoque, señor López, porque solamente tiene usted que mirarse al espejo para ver el paradigma de la cobardía y de la mentira. Usted difama a la Comunidad de Madrid, amparándose en su condición, de la misma forma que ha dejado sola y al pie de los caballos a Pilar Sánchez Acera. Mire, en vez de dedicarse a expandir tinta de calamar sobre los demás, lo que tiene que hacer son 2 cosas. Primero, preocuparse un poco más por su posible futuro judicial, porque a lo mejor está más cerca que su candidatura en la Comunidad de Madrid. Y segundo, contestar a todo lo que yo le he dicho, porque esto es una interpelación en el Congreso. Esto no es una de esas entrevistas con aceites aromáticos que le hacen a usted en Televisión Española. No ha contestado nada sobre Barrabés,
es curioso, porque esta es una parte muy importante. ¿Sabe lo que me contestó a mí el Gobierno sobre eso? No valora informaciones periodísticas. Por lo tanto, si es una información, no es un bulo, porque ambas cosas son incompatibles. Por lo tanto, yo me quedo con la respuesta oficial del Gobierno, que dice que es una información, pero no es un desmentido. Por lo tanto, usted sí que habló con Barrabés y está mintiendo aquí, o ha mentido en sede parlamentaria. Señor López, hace unos días usted prometió a los madrileños darles un Real Madrid-Barcelona. Pues primer gran error y primera demostración de su arrogancia. Gran error, señor López, porque en este partido usted es el visitante y, por lo tanto, no espere recibir el apoyo mayoritario de los madrileños. Y gran arrogancia también por su parte compararse con equipos de tal magnitud, porque le recuerdo que usted se presentó como candidato en Castilla y León y le dieron un revolcón. Le recuerdo que usted fue el jefe de campaña de Ángel Gabilondo en el año 2015 y perdió. Le recuerdo que usted también fue el jefe de campaña de Pachi López en el Congreso del PSOE contra Sánchez y volvió a perder. Y le recuerdo que usted recibió el encargo de sacar a Begoña Gómez de la ecuación y fracasó. Y precisamente por ese fracaso le han enviado a Madrid como penitencia y para que Sánchez le pueda devolver eso de este tío nos lleva al desastre. Así que, señor López, termino. Enhorabuena por formar parte de la galería de retratos de secretarios generales del PSM, una galería presidida por un cuadro muy simbólico, Saturno devorando a sus hijos. Bienvenido. Muchas gracias, señor Muñoz. Para concluir el debate, señor ministro, cuando quiera. La verdad es que no son buenos ni los chistes, de verdad. O sea, son verdaderamente malos. Los chistes también. En la galería de retratos del PSOE de Madrid hay personas tan ilustres como don Rafael Simancas, que debió ser presidente de la Comunidad de Madrid y no lo fue. Y no lo fue por lo que todos sabemos. Por cierto, también figura, como decía usted, Ángel Gabilondo, sí, también, que tampoco fue presidente de la Comunidad de Madrid por un pacto con Ciudadanos y que ganó en la Comunidad de Madrid y fue el más votado en la Comunidad de Madrid. Digo, por repasar... Sí, claro que sí. Claro, ¿qué es lo que pasa? Claro, es que se meten en unos charcos verdaderamente complicados. Me preguntaba de salida, la primera pregunta que me hizo, por intentar disimular que iba a hablar un poco de mi gestión, hice una pregunta sobre el PERTE chip. Alguien le ha pasado una nota. Me decía, ¿por qué no se ha ejecutado el PERTE chip? Yo se lo digo, porque las comunidades del PP son incapaces de ejecutar los fondos que les transfieren. Esa es la verdad, amigo. ¡Ay! Si es que se meten ustedes, se meten solo, de verdad, en las cosas. Se meten solo. Luego me ha tratado de decir que hoy hemos devaluado la calidad de vida de los españoles, que viven peor, ¿no? Una serie de datos. Resulta que los españoles, 10 millones de pensionistas, vivían mejor con el 0,25 que subiendo como suben ahora las pensiones. Mucho mejor vivían. Muchos, 18 millones, 19 millones de trabajadores que había con el señor Rajoy, vivían mucho mejor con una reforma laboral que rebajó los salarios y hizo que los contratos fueran precarios que ahora que tienen contratos estables con 21 millones y pico de trabajadores. Resulta que los españoles, 2 millones al menos de españoles, vivían mucho mejor cobrando 735 euros de salario mínimo que cobrando 1.134 euros. Vivían muchísimo mejor. Y mira, tienen ustedes un problema siempre con la verdad, con la realidad. Yo entiendo que ustedes, y la Comunidad de Madrid es experta en esto, se dedique a financiar o subvencionar a medios y a pseudomedios para contar una realidad paralela, pero como luego se leen esos medios que ellos mismos financian, se creen eso. Y por lo tanto no conocen la verdad, confunden su mundo con el mundo, señorías. Y ese es el problema del Partido Popular. Ustedes dictan la noticia y luego se la leen y por lo tanto no se dan cuenta de que no salen de su círculo, de que no ven la verdad, de las cosas. Mire, me ha hablado usted, ha vuelto a mencionar otra vez a las personas que han tenido o tienen o que han podido estar en una investigación judicial. Algunas, otras ni siquiera eso. Usted tira nombres. Yo le puedo decir que hay 4 presidentes autonómicos del PP que suman más de 100 años de condenas por corrupción.
Yo le puedo decir que hay ministros condenados por corrupción como Zaplana, como Rato, como Matas o como otros que no son ministros, son presidentes autonómicos suyos. Usted colaboraba con él, como Ignacio González. ¿Qué tal? ¿Aprendió mucho con Ignacio González sobre corrupción? ¿Verdad que sí? Aprendió un montón. Bien. Estos son los datos, estos son los hechos. Y una vez más, con la verdad por delante, desde que anuncié mi intención de liderar el Partido Socialista de Madrid, el Partido Popular ha decidido traerme todas las semanas a hablar de Madrid. Encantado, señoría. Nos lo vamos a pasar muy bien. Nos lo vamos a pasar muy bien. Nos lo vamos a pasar muy bien. Muy bien. Ahora bien, vayan preparando las cajitas, porque en 3 años se van de la Comunidad de Madrid. Muchas gracias.